Bueno, paró de llover, se fue el agua, salió el sol nuevamente, así que bueno, con los autos así todos mojados y algunos manchados vamos a seguir tratando de contarles un poquito de la historia del Torino. Habíamos dejado en los TS y GS que pasaron en 1976 a tomar una nueva denominación. Aparte, por primera vez la Coupé se unificó. De ofrecer dos modelos como fue inicialmente entre 380 y 380W y TS y GS, pasó a ofrecer una sola versión de coupé que era la denominada TSX. Además del nuevo motor que se lo trabajó como para incrementar un poco la potencia y alcanzar la potencia que tenía el modelo anterior de 3 carburadores con un solo carburador, por lo cual también bajaba el consumo de combustible. Aparecieron nuevos faros auxiliares adelante, en este caso bueno, son los rectangulares característicos de la línea TSX, con una nueva parrilla. Lo demás siguió igual. En el TSX se utilizaron las llantas del Torino GS, las llantas Proto, los paragolpes, faros traseros y demás, y las manijas embutidas también siguieron siendo los mismos de la línea GS de 7 bancadas que se habían modificado en 1973. En el interior sí aparecieron unas butacas bastante más anchas, más cómodas, y por ejemplo en este modelo encontramos la tapicería que era uno de los colores más característicos del modelo en esa época, que era en color blanco, color marfil, que copiaba también el mismo color para el fondo del tablero, lo que lo hacía mucho más deportivo que por ejemplo en los TS y GS, que el fondo del tablero era simil madera, lo hacía un poco más elegante, más señorial, pero no tan deportivo. El 4 puertas siguió también con la misma estética de la Coupé. El motor de 3 litros, el motor chico que se llamaba Tornado Interceptor, dejó de ofrecerse cuando el motor cambió de 4 bancadas a 7 bancadas, y la única diferencia que había entre la Coupé y el sedán estaba en las llantas, porque la Coupé tenía las llantas de aleación Proto, mientras que el sedán tenía unas llantas de chapa con unas tazas integrales de acero en 2 tonos, que también, bueno, era el único diferencial entre los dos modelos. Bueno, en 1979, ya con la apertura de la importación, Renault se juega una última carta haciendo un último restyling del Torino, y este restyling, además de las diferencias que ahora les voy a mostrar, lo que tiene de importante es que por primera vez, tanto en la parrilla como en la cola, lucía el logo de Renault. Anteriormente vemos siempre el Torino en distintas evoluciones del logo, pero siempre el Torino. Acá aparece por primera vez el rombo. Se mantienen los faros, cambia la hoja del paragolpe, haciéndolo mucho más moderno. Es una hoja más fina, o sea, más evolucionada, con una goma protectora, con uñas también con su goma protectora. Los faros de posición y giro pasan a estar por debajo, y la parrilla cambia, también es más moderna. La mayoría de los elementos ornamentales del Torino que venían en color cromo, terminados en color cromo, que podían ser de acero o justamente de un plástico cromado, la mayoría de ellos pasan a ser en negro, por lo cual el auto también adquiere una impronta un poquito más moderna. Las llantas también cambian, siguen siendo de aleación en la Coupé con el aro cromado, y en el sedán, que se llamaba GR o Grand Routier, siguen siendo de chapa, pero con una taza no integral, sino una taza más chiquitita en el centro. También por primera vez lo que aparecen son las butacas con apoyacabezas integrado. También cambia el tablero, los paneles de puertas, se moderniza muchísimo el instrumental del Torino, empieza a tener más equipamiento como aire acondicionado. Y los últimos Torino, que fueron mal llamados Gama 82, que fueron todos fabricados en 1981 y salieron, por ejemplo, con espejo retrovisor exterior con mando eléctrico del lado del conductor, que era el que pertenecía al Renault 18 TX,
El volante también del Renault 18, tenía el espejo del lado del acompañante también de Renault 18, pero del modelo GTL, que no tenía comando desde el interior. Una consola de techo también con el reloj digital del Renault 18. Y esos fueron los últimos que se vendieron, que prácticamente eran terminados fuera de la línea, porque para ese entonces también recordemos que Renault ya empezaba a vender la Coupé Fuego. El Torino tenía las mismas prestaciones prácticamente que una Coupé Fuego, que era mucho más moderna, más liviana, consumía mucho menos combustible, era más chico. Y bueno, era un auto que lamentablemente, pese a que sigue hoy en día teniendo muchísimos seguidores, ya estaba quedando viejo con respecto a la competencia, no solamente con la Coupé Renault Fuego, sino con autos que venían importados de Europa y de Japón, con deportivos japoneses sobre todo. No tenía muchas chances y además era un auto muy costoso. Acá tenemos la suerte de encontrar un ejemplar de Luteral de los últimos, porque también tuvo varias series. Luteral empezó en el 68 ya a meter manos sobre los Torino y a modificarlos. Este es uno de los últimos y además pertenece a esta persona que trabajó con Luteral. Esta es su tarjeta personal de la época, así que iba a hablar yo un poco del auto, pero voy a aprovecharlo al señor y mientras limpia vamos a pedirle que nos cuente un poquito del auto. Guillermo, ¿cómo va? Bien, bien. Le devuelvo acá la tarjeta. Cuéntenos, o sea, ¿cómo nació la empresa de Juan Carlos Luteral? Allá por 1967, 68. 64. Ah, pero con los Luteral Torino empieza- empezó a trabajar en el Claro, en 67. 67, sí, ya. Ok. Y hizo uno de los primeros Torinos para correr. ¿Usted qué hacía en la empresa? ¿Parte Yo, mecánica? Mecánica. Yo empecé de mecánico y después, después hice todo esto. Este último está todo hecho, digamos, reformado por mí con las ideas de Juan Carlos. La línea del auto también era, así como la mecánica, era mucho más avanzada, o por lo menos para la época. Claro. Y en este auto encontramos soluciones muy interesantes. Bueno, usted ya me las ha mostrado en su momento, Sí. pero son los faros que le llaman escamoteables, que Escamotable, son que se abren, sí. ocultos, Sí. y también el portón trasero que tenía accionamiento neumático, una cosa En para los hidráulica, años es impresionante, Es el mismo, similar a lo que tiene el Tevic en la capota. en la capota. No, este lo hice yo, todo desarrollado, porque no hay nada acá como para poner. Entonces Ajá. lo hicimos con recursos de acá. Tiene un motor de arranque de Fiat 600, una bomba de dirección hidráulica, un cilindro y y válvulas solenoide y de retención. Y botones pulsados. Este también tiene tablero digital. También tiene tablero digital. ¿Todo eso encarecía mucho el auto con respecto a un Torino normal? Sí, valía el doble prácticamente. Ah. Valía el doble. ¿Y cómo hacía? ¿Uno lo podía ir a comprar o podía llevar uno su propio auto? En principio no, había que comprar el 0 kilómetros. Después cuando bajó el trabajo, si llevaban el auto... Un usado también claro, trabajaban sobre el sí, usado. sí. Y opciones de personalización muchísimas, de acuerdo a lo que quisiera el cliente, ustedes Como hacían. la pizzería. De jamón y morrón, de tomate, recorte de guardabarro, trompa sola, cola TT, cola GT, con elevador, sin elevador, suspensión ¿Qué neumática. diferencia hay entre la cola GT y TT? La TT es esta cola con estos guardabarros, pero con el baúl plano. Ah, O ok. sea, se sacaba la tapa original y se ponía un baúl, terminaba en ángulo Claro, recto. pero mantenía la luneta Sí, y sí, ahí el no se pilar tocaba trasero nada. del auto. Tal cual. Y este estaba se modificaba todo. Este se cortaba y se modificaba, se sacaba la luneta y se ponían las viseras en el techo y se adaptaba acá, todas las goteras, todo donde va la goma, todo eso. Esto es copia de Cinemascope, Sí. ¿verdad? De aquella época. Todavía no se tuvo que desarrollar, por eso hay inconvenientes de visión. Porque esto nosotros iba a darle otra profundidad, modificar más, achicar el tablero para que esté al fondo. Entonces no haya que esté oscuro. Y necesitamos este volante con una dirección asistida, como Sí, tiene este y que directo. esto no entorpeciera la visión. Claro, y para hacer esto, el único que pudo lograr es Sandrini, que me hiciera, este es un volante de Opel, el Opel que se hacía acá de Chevrolet, que lo Sí. fabricaba acá. Sandrini le proveía los volantes al Super Sport. Ah, claro, el Opel K 180. Claro, el Opel K. Bueno, y ellos lo cortaban, yo les llevaba el cuero
¿Y cómo fue que terminó, digamos, esta aventura con Luteral? ¿Qué fue lo que pasó en la importación? Claro, cuando se abrió la importación, estos autos no tenían lógica con el valor que tenían. Estaba como Compraban, claro, un Mercedes, compraban un auto de alta gama europeo. Entonces acá se perdió. Sí. ¿Tiene alguna idea usted de cuántos Comahue se han fabricado? En esta versión, que es la última, alrededor de 45 autos más o menos. Y en toda la historia desde el 68. Y se habla de 1000 autos, no hay digamos, un conteo justo. Este auto es del hijo de Luteral. Es del hijo de Juan Carlos Luteral. Bueno, le transmitimos entonces las felicitaciones. Y él lo restauró para un homenaje del padre en el año 2006, que hacía 10 años de la muerte del padre. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias.